Yo les traigo hoy, ya habíamos en algún momento revisado un poquito las alteraciones del neurodesarrollo y hoy nos vamos a enfocar básicamente en las intervenciones en neurodesarrollo. Obviamente que pues cada trastorno del neurodesarrollo implica ciertas acciones, tanto que se pueden aplicar de manera general, pero también algunas específicas. Entonces, como esto es bastante amplio, la idea es hacer digamos, un repasito general de intervenciones que podríamos aplicar de manera general en las diferentes alteraciones del neurodesarrollo, tomando en cuenta de que muchas de esas alteraciones del neurodesarrollo se traslapan, ¿verdad? O sea, hay algunos niños que pueden tener diferentes condiciones a la misma vez. Y entonces por eso muchas de estas intervenciones pues son aplicables a diferentes alteraciones. Entonces vamos a recordar un poquitito los trastornos del neurodesarrollo y revisar algunos modelos basados en evidencia, pero yo los pondría principalmente bajo dos enfoques. Uno, el enfoque centrado en el niño, niña y la familia, y también tomando en cuenta la clasificación internacional del funcionamiento que ahorita la vamos a ver. Como si nosotros tenemos estos dos conceptos en nuestra cabecita, ¿verdad? Siempre podríamos utilizar o aplicar todas las intervenciones, ¿verdad? Enfocadas en esto en beneficio, ¿verdad? Del niño y de la niña y su familia. Entonces, recordar que los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Es un espectro, ¿verdad? De condiciones. Son un grupo heterogéneo de discapacidades y de condiciones que siempre se van a derivar, ¿verdad? De alguna alteración a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ese compromiso del sistema nervioso nos va a llevar, ¿verdad?, a que ese niño pueda tener deficiencias, en su mayoría van a ser crónicas, ¿verdad?, en el funcionamiento y en la conducta adaptativa. Obviamente que vamos a ver ahora, bajo el modelo de clasificación del funcionamiento, ¿verdad?, pues que todas estas deficiencias, pues también dependen de un entorno, ¿verdad?, que sea favorable, ¿verdad?, o bien un entorno desfavorable que vaya digamos, a comprometer más a ese niño, ¿verdad? Pero siempre va a haber una disfunción a nivel del sistema nervioso central. Eh, que estos grupos, ¿verdad?, de trastornos del neurodesarrollo son muy variables y se traslapan, ¿verdad? Y tenemos, digamos, compromiso, por ejemplo, como el trastorno del espectro autista. Tenemos el gran grupo de discapacidad intelectual, ¿verdad? Desde una discapacidad leve hasta una discapacidad severa. Podemos tener trastornos de la comunicación y ahí tenemos un grupo grande, ¿verdad? Desde los niños con problemas fonoarticulares para pronunciar, los niños que se les dificulta la comprensión y la expresión, el trastorno de comunicación social. Tenemos un grupo grande de trastornos neuromotores y ahí vamos desde los niños que nada más tienen, por ejemplo, un desorden de la coordinación, estos niños que tienen dispraxia o torpeza motora, hasta llegar a niños con parálisis cerebral, ¿verdad?, en donde el compromiso motor es más grande. Tenemos el grupo de trastornos de aprendizaje y en este grupo también se abarcan una serie de condiciones, desde el niño con problemas, por ejemplo, específicos, digamos, un niño que tiene problemas en matemático, un niño que tiene dislexia o un desorden global de aprendizaje, el déficit atencional y acá, pues yo agregaría también otros trastornos del comportamiento, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, trastorno explosivo intermitente, los trastornos conductuales, el negativista desafiante, etcétera, ¿verdad? Vean que hay una serie de dominios que se pueden comprometer, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a entrar un poco en las intervenciones, ¿verdad? En estos dominios, más que enfocarnos en el diagnóstico per se, digamos, en que, ok, tiene autismo, entonces, ¿qué voy a hacer? O tiene déficit atencional, ¿verdad? Vamos a enfocarnos más en estas, digamos,
dificultades, ¿verdad? En los diferentes dominios que puede tener el niño y la familia, ¿verdad? Tenemos, como dice acá, ¿verdad? O sea, las causas, y eso ya lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, en donde la gran mayoría de estas alteraciones son multifactoriales, en donde tenemos un componente, por ejemplo, genético importante, en donde tenemos, recordar que el desarrollo cerebral es muy importante antes del nacimiento e incluso después de en los primeros 2 años de vida, y que existen factores que nos pueden afectar, ¿verdad? De manera negativa, ¿verdad? O por el contrario, ser factores protectores, ¿verdad? Del desarrollo neurológico. Entonces, em, además de los factores genéticos, por ejemplo, podemos tener factores metabólicos. Sabemos que la implicación que tiene, ¿verdad? El uso de sustancias ilícitas, tóxicos, la condición materna, ¿verdad? De la salud de la madre, todo eso puede repercutir de manera negativa, ¿verdad? En el neurodesarrollo de este niño. Eh, por ejemplo, niños prematuros, por ejemplo, en donde van a estar internados y el ambiente va a repercutir, ¿verdad? Un ambiente inadecuado con mucha carga de estímulos, ¿verdad? También nos va a generar que ese niño pueda tener problemas desde conductuales, problemas sensoriales, etcétera. Es muy interesante la parte de la epigenética, ¿verdad? De cómo existen ciertos factores que nos pueden afectar la forma en que esos genes y esos cromosomas, ¿verdad? Vamos a ver, funcionan en ese niño. En este cuadro, por ejemplo, si bien tenemos, y les pongo un ejemplo, digamos acá tenemos una persona tal vez con diabetes o con obesidad, en donde podrían haber estilos de vida, ¿verdad? Hábitos de su vida o incluso, por ejemplo, contaminación ambiental, factores ambientales que pueden repercutir en la salud de esta persona, pero ¿cómo repercuten estos factores? Aquí en el centro vemos los genes y entonces factores negativos ambientales o de hábitos de vida nos pueden afectar, o sea, producen un daño en la forma en que funcionan los genes. Y entonces, al haber esa disfunción de los genes, pues entonces nos lleva a una serie de enfermedades. Entonces, lo mismo pasa con los chiquititos, con los bebitos, en donde podemos tener factores acá dentro intraútero, ¿verdad? O en los primeros años de vida, en donde estos factores negativos nos afectan la forma en que funcionan los cromosomas, nos alteran. Por ejemplo, aquí dice la disrupción de histonas. Resulta que las histonas son unas proteínas importantes para la función de los genes. Entonces, o por ejemplo, hay una función que se llama metilación del ADN, ¿verdad? Es un proceso, digamos, metabólico, y si esa metilación por factores intraúteros se cambia y se produce más metilación o disminución de metilación, pues se ha visto relacionado con que en individuos, por ejemplo, con esquizofrenia, con trastorno del espectro autista, trastorno opositor desafiante, ansiedad, suicidio, etcétera. Entonces, vea cómo sí, definitivamente, ¿verdad? Todos estos factores nos pueden afectar. Entonces, aquí, perdón, déjenme ver una cosa, porque sí, bueno, esta diapositiva iba más abajito, pero ahí me disculpan. Cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que está pasando con un niñito, ¿verdad? Vamos a empezar, y esa manera de recordatorio, ¿verdad? La detección temprana de ese niño, ¿verdad? Entonces, pues ese niño, ¿cómo nos puede llegar a nosotros, al sistema de salud? Bueno, nos puede llegar luego de que los padres, ¿verdad? Tienen una inquietud y consultan en el país y ese niño, ¿verdad? Porque algo está pasando con ese niñito, la familia, el encargado. O con mucha frecuencia también recibimos referencias de docentes, ¿verdad? En donde ellos externan las dificultades que ese niño está teniendo, ¿verdad? Desde materno o, por ejemplo, con las redes de cuidados en Sinai, ¿verdad? Entonces, de ahí que, por ejemplo, junto con el Programa Nacional también se ha venido haciendo un trabajo bastante
amplio, ¿verdad? De capacitación, ¿verdad? A las redes de cuidado, los Sensi9, en donde también todos estos temas del neurodesarrollo también ya los hemos ido abordando, ¿verdad? Porque entre más formación tengamos, pues va a aumentar la capacidad y sensibilidad que tengamos los profesionales para detectar que un niño no anda bien en su neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, también podemos recibir, ¿verdad? En el sistema de salud, muchos docentes pueden referir a los equipos RISA, ¿verdad? En donde se hacen las intervenciones, ¿verdad? El análisis de la referencia para posteriormente determinar si ese niño requiere, ¿verdad? De una evaluación más profunda. Como mencionaba, ¿verdad? Adelaida, pues tenemos o los profesionales desde el primer nivel de atención, llegando a pediatría, pues ya tenemos una serie de manuales, lineamientos, que eso nos ayuda a orientar por dónde va, ¿verdad? El camino que tenemos que hacer según las diferentes alteraciones del neurodesarrollo. Algunos ya están publicados, como el de trastornos del espectro autista, trastornos neuromotores, y algunos otros que pues estamos en elaboración, como protocolos para abordaje de problemas de lenguaje, problemas de comportamiento, entre otros. Una vez que nosotros detectamos, pues obviamente que habrán un grupo de niños que se refieren, ¿verdad? Para ya establecer un diagnóstico. Algunos requerirán, ¿verdad? De evaluaciones más exhaustivas, ¿verdad? Para determinar qué es lo que está pasando con el niñito, ¿verdad? Y uno de los fines, pues va a ser establecer pues un plan ¿verdad? De intervención y una guía también para estos padres de familia, ¿verdad? Entonces, vean que es todo un proceso, ¿verdad? Que se requiere en una gran mayoría de estas alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, cuando nosotros entramos a la parte de intervenciones, vamos a enfocarnos en dos aspectos que quiero que tengan como ahí, ¿verdad? Uno es el modelo de clasificación internacional del funcionamiento y el otro va a ser el enfoque centrado en la familia, como lo dijimos. En donde acá es muy importante la condición, vamos a poner el ejemplo de un niño, ¿verdad? En donde vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un niño, y ahora yo les traigo el caso de una chiquita, pero en donde vamos a tener la condición de salud, ¿verdad? Si ese niño tiene alguna patología, si tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, si ese niño tiene alguna enfermedad metabólica, si tiene, por ejemplo, alguna condición sindrómica. ¿Cómo es la participación de ese niño, ¿verdad? O niña, tanto en el hogar como en el entorno, ¿verdad? En su vecindario, en la escuela, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones corporales y estructuras? Si ese niño tiene una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, tiene una dificultad en la parte motora. Otros factores personales, por ejemplo, si ese niño tiene algún problema conductual, ¿verdad? O si tiene ansiedad, si tiene un mutismo selectivo, si tiene algún problema conductual que le está repercutiendo, y cómo está respondiendo también el factor ambiental, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver que muchos factores ambientales también no repercuten en la forma en que este niño, con toda esta condición que tiene, pues va a adaptarse de manera adecuada o negativa, ¿verdad? Entonces, el factor ambiental va a ser muy importante. Y el otro es el modelo de intervención centrado en la familia, ¿verdad? Que esto es muy importante porque lo ideal sería que todos los profesionales que van a participar, ¿verdad? Tanto en el diagnóstico, en el seguimiento de estos chiquitos, tuviéramos un modelo enfocado en la familia, ¿verdad? En donde, por ejemplo, las intervenciones que hagamos siempre van a ser consultadas, van a ser conversadas con la familia, ¿verdad? A veces nos acostumbramos, por ejemplo, tal vez como médico, a decir, bueno, es que tiene que tomarse este medicamento porque este es el mejor y tal vez no damos una explicación, ¿verdad? Yo creo que en este momento estamos en etapas en donde tenemos, ¿verdad? En donde las familias también están más, en una gran mayoría están más capacitadas, hay mucho acceso a las redes, ¿verdad?
a la información. Y entonces eso es muy importante, ¿verdad? Siempre las decisiones que tomemos, ¿verdad? Participar a la familia. Por ejemplo, una parte activa de la familia en los procesos terapéuticos, ¿verdad? Con mucha frecuencia me pasa que, por ejemplo, tal vez me llega una familia, el niño recibe terapia de lenguaje, 45 minutos, una hora por semana, y cuando uno le pregunta a esos padres, bueno, ¿y qué se está trabajando en la terapia? Y los papás dicen, de la verdad no sé mucho porque el chiquito entra a la terapia, sale de la terapia y después yo me lo llevo para la casa. Entonces, imagínense toda la ventana de oportunidades que estamos perdiendo con ese niño, ¿verdad? Porque si este o esta terapeuta, por ejemplo, brinda las recomendaciones, no importa, luego de la intervención, se sienta con los padres, brinda recomendaciones para el hogar y se continúa esa intervención en la casa bajo un entorno natural, pues se va a aprovechar más, ¿verdad? Y así pasa con todas las intervenciones que hagamos, ¿verdad? Es muy importante esa continuidad en el hogar, ¿verdad? Para que ese niño pues realmente avance, porque muchas veces, como les digo, nos quedamos en un enfoque de una terapia únicamente con el niño sin participación en la familia. Entonces, esta es una niñita, yo le puse un nombre ficticio, pero el caso es real, ¿verdad? Es una niña que yo atiendo. El nombre es ficticio, se llama Mariana, de 9 años, quien presenta un nivel cognitivo superior al promedio. Esto ya comprobado con evaluaciones psicométricas, un trastorno del espectro autista nivel 1. Recordar que el autismo teníamos 3 niveles, nivel 1, 2 y 3, en donde el 1 es el niño con más funcionalidad, más comunicación, y que sus conductas obsesivas y repetitivas pues sí lo impactan, pero no lo impactan como un nivel 3 en donde el compromiso es superior. Además tiene asma y rinitis. Tiene dentro de los problemas, cuando yo entrevisto a mamá, la mamá lo que me dice, bueno, viene a cita de seguimiento porque ya yo la conozco a la niña, y estos son los problemas que mamá me refiere. Se duerme tarde a pesar de recibir 2 miligramos de melatonina, ¿verdad? Que está recibiendo para trastornos del sueño. En las mañanas, si no le ponen noticias, porque es una niña, le fascinan las noticias, ¿verdad? Entonces, bueno, ella le encanta, ¿verdad? O sea, desayunar y sentarse a ver noticias antes de irse para la escuela. Mamá refiere que si no le pone televisión en la mañana, se duerme ahí en el sillón. Entonces, pues ella opta por poner el televisor. Entonces ella desayuna en la mañana viendo televisión, almuerza viendo televisión y cena viendo televisión, ¿verdad? Es muy lenta para vestirse y desayunar. Entonces mamá me refiere que es que se queda viendo noticias y entonces dura 1 hora para desayunar. En la escuela, la niña se aburre y ella dice que es que pasan pegando y pintando muchas hojas. Entonces se aburre. En constante movimiento y verborreica. Esta chiquita, recuerda que hay muchas chiquitas con espectro autista nivel 1, pues, ¿verdad? Hablan montones. Entonces, más bien, se les dificulta el respeto al espacio de otros. Entonces, es una niña verborreica y entonces, a raíz de eso, la docente optó por sentarla solita lejos de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, como que corrieron las filitas para un lado, todos están de este lado y la chiquita está solita, ¿verdad? Para que no interrumpa a los compañeros, ¿ok? Dentro de las actividades que ella realiza extracurriculares, participa en clases de taekwondo, pero ahí tiene dificultad porque no respeta el espacio de otros, tiende, por ejemplo, a abrazar mucho al profesor de taekwondo. Entonces, mamá me decía que él se acongoja porque la chiquita, ¿verdad? Como dicen, es súper pegoste con el muchacho y entonces que a veces le cuesta pues poner los límites. Ella sí socializa y sí juega en recreo, pero no mide su impulsividad, ¿verdad?
Entonces, este casito, bueno, yo se lo voy a dejar ahí, nada más vamos a ver un poquito acá en ASIF, pero después al final, pues voy después de que veamos digamos, las propuestas de intervenciones, que digamos algunas de las acciones, ¿verdad? Que tuve que hacer con esa niñita. Pero entonces, si vemos condiciones, o sea, rápidamente, condición de salud, tenemos, pues es una niña con asma, tiene su rinitis, tiene su espectro del autismo, la parte de actividades y participación, pues es una niña que participa en el taekwondo, que juega en recreo, pero vean que la participación se está haciendo difícil en el aula de la niña, ¿verdad? este, que tenemos muchos, diría yo, factores ambientales que ahora pues podríamos comentar y conversar, como en esta familia, ¿verdad? Esta niña pues ve mucha televisión, le encanta ver noticias, pues factores personales también que está teniendo problemas para dormir, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que solo en este caso, ¿verdad? La gran mayoría acá de los componentes de la CIF están comprometidos. Eh, en un niño, por ejemplo, con déficit atencional, ¿verdad? Recordar, y lo mismo con autismo y lo mismo con parálisis cerebral. O sea, si nosotros nos enfocamos solo en el diagnóstico de déficit atencional y no vemos lo que está detrás de eso, no vamos a hacer una adecuada intervención. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos, sí, el diagnóstico es importante, ¿verdad? ¿Qué? Porque necesitamos ubicar al niño en qué contexto está, pero no es que vamos a medicar el déficit atencional, no es que vamos a medicar el autismo, o sea, tenemos que ver todo lo que está detrás, ¿verdad? Y esos van a ser los objetivos de la intervención, ¿verdad? Entonces vean como, por ejemplo, tan simple como, bueno, decimos un niño con trastorno por déficit atencional, hiperactividad, inatención, y resulta que estos niños pueden tener una serie de factores. Vean que hay un 20 a 50% con problemas de aprendizaje, poca tolerancia a la frustración. Son niños que tienen, y esto hay algunos estudios en donde se observa un retraso en la madurez social. Son niños que a veces, ¿verdad? Están en la escuela y las papás dicen, pues que este chiquito tiene 10 años y se comporta como un niño de 5, ¿verdad? No es que quiere hacerlo, es que hay un componente de retraso maduracional social. Un serio problema en las funciones ejecutivas. Ahí tenemos niños que tienen problemas para planificar, para organizarse, para ejecutar las cosas que tienen que hacer. Y vean qué interesante que también tienen una pobre respuesta por decir a lo que es castigo o a las consecuencias negativas. Entonces, a veces el chiquito, tal vez le quitan el celular porque se portó mal, porque no hizo la tarea, o le quitan el televisor y la mamá le dice a uno, es que es como nada, porque el chiquillo no le importa. Bueno, porque a veces tienen esa dificultad. Esto se denomina, digamos, habilidades rezagadas. Este niño no tiene las habilidades para responder y ahora lo vamos a ver. Problemas del sueño y limitación con el sentido del tiempo, ¿verdad? Entonces es frecuente que también veamos cómo pasa en este caso de Mariana, ¿verdad? De que ahí dura una hora viendo tele, desayunando, y pues no se mide el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto también lleva consecuencias porque son chiquitos que los pasan regañando, ¿verdad? Y que dejan pues los trabajos incompletos en la escuela, etcétera. Y si vemos el caso de autismo, en celeste son algunas de las alteraciones básicas, digamos, propiamente del diagnóstico, ¿verdad? Del autismo, como el aislamiento, las alteraciones motoras, problemas de lenguaje, conductas obsesivas, pero nuevamente, vean que todo lo que está en gris son una serie de alteraciones que tenemos que abordar, que es más importante a veces, ¿verdad? Que abordar, bueno, todas estas son importantes, ¿verdad? Cómo trabajar la parte social y alteraciones motoras, pero si tenemos ansiedad, si tenemos trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, epilepsia, conductas, etcétera, ¿verdad? Obsesivas, bueno, todo esto tenemos que también abordar.
Entonces vamos a ver ahora las intervenciones más o menos basadas en estos elementos. Entonces vamos a ver, obviamente, que es un poquitito de cada una, ¿verdad? Porque pues hay un montón de intervenciones que podemos hacer. O sea, yo lo que les traigo son como algunos ejemplos, ¿verdad? Que están, digamos, basados en evidencia. Obviamente que habrán un montón más, ¿verdad? Pero digamos, vamos a tocar algunos de ellos. Entonces vamos a ver algunas intervenciones en desarrollo, en el aspecto conductual, educacional, psicológico, farmacológico, intervenciones complementarias que también pues son importantes de conocer y también el aspecto socio-relacional. Entonces vamos a empezar con el desarrollo. Entonces acá es muy importante, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos a tener presente, ¿verdad? Cómo es el neurodesarrollo de ese niño. No es lo mismo que nosotros abordemos un niño de 6 años que al momento de evaluación tiene una edad mental de 3 años, ¿verdad? Esa va a ser o sea, eso va a ser una diferencia en la forma que nosotros vamos a abordar a un niño de 6 años que tal vez tiene un problema conductual pero que tiene una edad maduracional, una edad mental de 6, acorde a su edad, ¿verdad? Entonces, no es igual. Muchas veces tenemos que irnos un poquito para atrás y decir, no, está bien, este niño tiene 6 años, pero tiene ciertas, digamos, habilidades que no corresponden a su edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que a veces tenemos, por ejemplo, padres y madres de familia que a veces me dicen, es que yo no entiendo, o sea, este chiquito, o sea, mi hijo o mi hija tiene 7 años y no entiendo por qué no me hace caso, por qué no entiende mis instrucciones, ¿verdad? Y resulta que cuando uno hace valores, uno dice, mira, ¿verdad? Entonces ya uno explica a mamá, bueno, es que sí, o sea, tiene esta edad, pero maduracionalmente está o sea, es inferior y entonces tenemos que ver cuáles son las habilidades que tiene un niño, por ejemplo, de 3 años y 4 para partir de ahí en la intervención, ¿verdad? Porque pasa eso, ¿verdad? Que a veces dices que es un chiquito ya, este chiquito es grande y yo no sé por qué se comporta así, ¿verdad? Entonces, muchas de las intervenciones, obviamente que en nuestro sistema, tanto de salud como a nivel educativo, tenemos ciertas dificultades, ¿verdad? Para accesibilidad a estas intervenciones. Hay más accesibilidad, por ejemplo, en las escuelas de educación especial, ¿verdad? A nivel de las escuelas regulares tenemos un poco más de dificultad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hay terapeutas de lenguaje, pero que abarcan, por ejemplo, ciertos circuitos y entonces, pues la saturación es bastante y entonces, pues a veces es un poquito complejo, ¿verdad? Pero dentro de esas intervenciones en neurodesarrollo puede hacer que un niño requiera terapia de lenguaje, puede hacer que un niño requiera terapia física, ¿verdad? Como por ejemplo en parálisis cerebral, en algún problema de coordinación, un niño con tono muscular bajo, ¿verdad? Como la terapia de lenguaje, por ejemplo, dice, va a necesitar en muchas de las alteraciones del neurodesarrollo como con frecuencia requerimos terapia ocupacional e integración sensorial. Sin embargo, pues esta área es un área que es un poco, digamos que con mucho déficit, ¿verdad? En nuestro sistema, pero al mismo tiempo, como profesionales, si nosotros conocemos un poco, y como decía Adelaida, que por eso se ha estado haciendo formación y capacitación, porque si nosotros conocemos qué es la integración sensorial, qué son los trastornos de integración sensorial, podemos hacer algo, ¿verdad? Y por lo menos dar ciertas recomendaciones a la familia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el Hospital Nacional de Niños, pues nosotros hacíamos algunos talleres de integración sensorial y aunque, por ejemplo, yo no soy terapeuta ocupacional, teníamos a ver, establecer, proponer, digamos, estrategias para poder trabajar con los niños, ¿verdad? No nos podíamos quedar ahí como decir, como no tengo terapia ocupacional, no puedo hacer nada. No, tuvimos que aprender, tuvimos que investigar, y poder, digamos, diseñar tallercitos, por ejemplo, en trastornos de alimentación. Entonces eran muy bonitos y se hacían con las familias y siempre integrábamos a la familia
en la participación, por ejemplo, de los talleres de alimentación. Entonces teníamos, por ejemplo, 7 mamás y 7 chiquitos, ¿verdad? O 7, también habían papás, ¿verdad? El espacio era reducido, pero entonces tratábamos de hacerlo y era muy lindo porque entonces se hacía con estos chiquitos que tenían trastorno de alimentación, pero los papás también nos daban retroalimentación, nos daban tips. Entonces a veces decía un papá, bueno, es que yo hice esto, ¿verdad? Yo ahora le doy estas galletitas así, o mejor hago empanizadito el brócoli porque funciona más, ¿verdad? Entonces también recibíamos ese apoyo de las familias. Y nuevamente, esto es muy, muy importante aprovechar, y esto es algo que tenemos que recomendar a las familias, ¿verdad? Cómo aprovechar el juego y los entornos naturales y la interacción social, ¿verdad? O sea, nuevamente, no nos podemos quedar solo con una terapia. Tenemos que aprovechar el entorno, todo lo que el niño pueda aprender en el entorno, en la casa, en la escuela, cuando vamos de paseo, cuando vamos a la playa, o sea, aprovechar eso. Y cómo nosotros, como profesionales, ¿verdad? En el caso de ustedes también de trabajo social, cómo transmitir esa información para que los papás aprovechen, ¿verdad? Porque es muy frecuente, me pasa que yo veo chiquitos y un día de estos vi una chiquita y mamá me decía, no, vieras que no, yo casi no juego con la chiquita, ¿verdad? Paso muy ocupada, no le leemos cuentos, ¿verdad? Utilizo mucho tecnología, etcétera. Entonces son cositas que tenemos que ir ayudando a las familias. Vean que es muy importante, por ejemplo, en el caso de la terapia del lenguaje, vean qué impacto, por ejemplo, y cómo nosotros desde la familia podemos ayudar en mejorar esa comunicación, ¿verdad? Y vean que muchas veces niños con problemas de frustración, problemas de comportamiento, ¿verdad? Tienen a veces un trastorno del lenguaje detrás de fondo, que eso genera gran frustración y gran dificultad en el comportamiento, ¿verdad? Entonces, son intervenciones, ¿verdad? Que son muy importantes, pero nuevamente participando a la familia. Eh, Hay estudios, por ejemplo, en donde se ha visto la gran importancia, ¿verdad?, de leerle a los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reforzar a las familias en esta parte, ¿verdad?, del desarrollo? Desde la estimulación temprana, ¿verdad? Nuevamente, desde estimular a ese bebé y para eso, por ejemplo, en el mismo carnet del desarrollo, ¿verdad? Podemos utilizar las habilidades que se mencionan ahí, ¿verdad? Y potencializarlas, ¿verdad? Cómo nuevamente usar el entorno natural, que esto es muy importante, ¿verdad? Desde que el chiquito siembre, desde que participe en la casa, ¿verdad? Y luego los beneficios, por ejemplo, como se menciona en este artículo del 2021, ¿verdad? En donde leerle a los niños en voz alta, ¿verdad? Va a mejorar y vean que no solo la parte de comunicación, sino pues esa interacción con la familia, la participación de la familia, ¿verdad? Mejorar la comprensión, mejorar la expresividad, mejorar la articulación del lenguaje, ¿verdad? Entonces, son cosas que son sencillas, ¿verdad? Que no necesitamos ser expertos en comunicación, pero que podemos transmitirle a la familia. En el aspecto conductual, pues esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Y ha sido un tema sumamente importante este año, ¿verdad? Por pues repercusiones de pandemia, bueno, yo diría que las dinámicas de nuestras familias a veces no andan como muy bien, ¿verdad? Hay una serie de situaciones que están repercutiendo de manera importante en la conducta. Entonces, algunos estudios que se han hecho, me disculpan que aquí no les puse la bibliografía, pero esto es de un estudio que es en donde se hace una encuesta, en donde cuáles son los mayores retos, ¿verdad? De familias, y de docentes, ¿verdad? De niños con conductas disruptivas, y entonces vean como por ejemplo niños desafiantes en donde tienen conductas negativistas, es frecuente comportamientos irritables en donde el niño, esa misma irritabilidad los lleva a no cumplir ciertas, ¿verdad? Lo que se espera de ellos en el hogar y en la escuela, lastimar a otras personas, niños que a veces muerden, golpean, patean,
Sobre todo, pues esto se ve, ¿verdad? Niños, por ejemplo, a veces en autismo, niños, con trastornos explosivos intermitentes, que nuevamente no quiere decir que el niño sea malo, ¿verdad? O sea, ahí vamos a ver cómo muchas de las habilidades que tienen esos niños están rezagadas y pues no saben cómo actuar ante un impulso, ¿verdad? Entonces, cómo hacerse daño, ¿verdad? Es reportado de golpearse la cabecita, morderse, la ira excesiva, lo pueden traducir en gritar, llorar e insultar, ¿verdad? Vean cómo un niño puede insultar y tal vez lo que está es enojado, pero bueno, responden de esa manera. Berrinches con gritos y ataques de llanto. Para el doctor Ross Green, él menciona que el comportamiento desafiante ocurre cuando las demandas y las expectativas puestas en un niño superan las habilidades que tienen para responder, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hay una expectativa a ese niño, ¿verdad? Llámese que queremos que ordene el cuarto, que queremos que haga la tarea, que se porte bien, que no pelee con el hermano, que coma, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una serie de demandas y una serie de expectativas que tenemos de ese niño, ¿verdad? Pero ese niño, la forma en que responde y las habilidades para responder están rezagadas, ¿verdad? Él utiliza el término rezagado, el niño no tiene esa habilidad. Entonces, vean cómo necesitamos muchas veces trabajar a esa familia para poder mejorar el comportamiento del niño y no solamente con un medicamento, ¿verdad? Porque si no trabajamos esta parte, pues entonces no vamos para ningún lado y el niño persiste con los comportamientos. La UNICEF tiene una guía muy bonita que se llama así, El Buen Trato, Guía para la Crianza y Educación Respetuosa, dirigida a madres, padres y personas al cuidado de niños y niñas y adolescentes. ¿Verdad? Entonces, vean, sí, y posiblemente ustedes conocen muchas de estas herramientas, ¿verdad? Pero pues esta es una guía bastante bonita y vean que dentro de las estrategias que podemos hacer con los padres de familia son desde talleres para promover la crianza positiva, diseño de material para padres, intervenciones grupales, intervenciones individuales. Y yo sé que ustedes están muy cargados de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, en las presentaciones anteriores, en algún momento les mencioné que nosotros pues también cuando trabajaba en el hospital de niños, pues tuve la oportunidad, lindísima oportunidad de trabajar con las grandes profesionales y los profesionales de trabajo social del Hospital Nacional de Niños en talleres para padres y cómo trabajábamos desde el manejo del diagnóstico al manejo del duelo, la parte de crianza positiva, ¿verdad? Entonces, esto vean que nos puede funcionar para una serie de condiciones, desde el déficit atencional, ¿verdad? Hasta el autismo y diferentes alteraciones del neurodesarrollo. El modelo propuesto por el doctor Green, Ross Green, el que les mencionaba, menciona ¿verdad? Bueno, esto también se basa en que el plan B es un plan ideal en donde sabemos, ¿verdad? Y esto lo había mencionado anteriormente, en donde resolver un problema de manera unilateral, en donde el adulto está arriba y el niño está abajo y yo solo doy órdenes y le digo al niño qué es lo que tiene que hacer, no funciona, ¿verdad? Y vemos cómo tal vez cuando estábamos nosotros pequeñitos, pues tal vez eso funcionaba, ¿verdad? Uno le decían, haga tal cosa y todos lo hacíamos. Y muchos chiquitos, bueno, yo gracias a Dios, pues nunca recibí un castigo físico, pero de ahí, ¿verdad? Hay historias son entonces en donde uno escucha que, bueno, de ahí la iba el chancletazo y ya está, ¿verdad? Y se ve que eso no funciona, ¿verdad? Y al mismo tiempo el plan C, en donde pues simplemente minimizamos la situación y terminamos tal vez dándole al niño lo que él quiere, pues no funciona. Y cómo resolver de manera colaborativa es lo que mejor funciona, ¿verdad? Entonces, cómo tener una empatía hacia el niño, entonces, ¿cómo trabajar esto con la familia? Y vieran, a veces es complejo, ¿verdad? Tengo un caso, por ejemplo, de una niña y el papá es profesional, incluso profesional en salud,
La mamá es una educadora, pero que no ejerce, porque está con el cuidado de los niños, ¿verdad? Pero si nosotros vemos a esta niña que tiene diagnóstico, no es el caso de Mariana, pero es otro caso, que tiene un trastorno explosivo intermitente que también asocia problemas sensorial. Vean qué interesante, o sea, es un niño, es una niña con una inteligencia adecuada, es una niña que no es autista porque le hice valoración y no es autista, pero tiene problemas sensoriales, es estructuradita, hay ciertas ropas que no le gustan, ¿verdad? Y es explosivo intermitente, ¿verdad? O sea, como el Alka-Seltzer, ¿verdad? Rapidito se enoja, pero detrás de eso viene, a ver, formas de crianza no muy adecuadas, ¿verdad? En donde papá tiene una personalidad demasiado autoritaria, en donde, por ejemplo, un día de esto le dijo, la chiquita le pegó al hermanito y le dice, mira, como no entendés como persona, te voy a tratar como un caballo, entonces, ¿verdad? Entonces vean qué complejo, ¿verdad? Porque entonces, o sea, lo difícil que a veces se vuelve, ¿verdad? A pesar de que esta familia son profesionales, que están con intervención con psicología, que estamos trabajando con cada citas como cada 2 meses y la terapeuta, la psicóloga también interviene, pero nos ha costado, por ejemplo, modificar la forma digamos, de crianza. Por un lado, mamá ha entendido excelente y ella hace un gran trabajo, papá hace su esfuerzo, pero pues papá tiene una forma de cómo lo criaron, ¿verdad? Muy distinta y eso está repercutiendo en esta niña, ¿verdad? Entonces, sí hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte y pues también de la mano con medicamento. Pero nuevamente aquí la empatía con el niño, ¿verdad? O sea, cómo necesitamos ser empáticos con ese niño y cómo tratar de hacer una intervención colaborativa con ese niño y buscar también que el niño nos diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que se molesta? ¿Por qué no quiere comer ese alimento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y muchas veces el niño nos da la respuesta y ahí, a partir de esa respuesta, podemos plantear una estrategia en el hogar, ¿verdad? Entonces son cositas que tenemos que trabajar también con las familias, ¿verdad? Eso es muy importante. Trabajar con la familia es esto, ¿verdad? Pues nuevamente con la parte de conducta. Muchas veces es importante trabajar en la anticipación, ¿verdad? Antes de llegar a que el niño haga todo el berrinche, ¿verdad? Si nosotros sabemos que este niño quiere un confite, ¿verdad? ¿Cómo establecer estrategia y cómo sabemos que ¿verdad? Cuando no se le da algo, él hace la conducta explosiva y entonces cómo establecer ciertas normas en la casa, digamos, ciertas rutinas que nos pueda ayudar y que el niño sepa, bueno, ¿verdad? Primero se hace la tarea, luego comemos y bueno, vamos a ver entonces si al final del día pues podemos comer entonces las palomitas que queremos, ¿verdad? Pero eso permite, ¿verdad? Si la familia es no hay estructura, ¿verdad? Y entonces, pues no se le ponen esos límites adecuados, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que trabajar en esta parte. Y obviamente, pues también en ver cuáles son las respuestas frecuentes de ese niño, si es que siempre responde agresivamente, ¿verdad? O si al final este niño logra reaccionar de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo trabajar entonces en ese niño estas conductas agresivas, ¿verdad? Tratando de anticipar qué es lo que está pasando antes de ese comportamiento. Otras de las recomendaciones que podemos brindar a la familia, ¿verdad? Como a veces necesitamos, ¿verdad? Que estos niños, ¿verdad? Hoy, ahorita que Adelaida nos ponía a respirar, ¿verdad? Bueno, cómo muchas de esas estrategias funcionan en los niños, ¿verdad? Perdón. Como, por ejemplo, yo les enseño a veces a contar con la manita, a la inspiración, expiración, cómo a veces el niño necesita un área de la calma, no tanto un área para castigo, que a veces eso es muy frecuente, ¿verdad? Bueno, se encierran en el baño o los encierran en el cuarto. Entonces, si usamos la habitación del niño para castigo, pues el niño va a empezar a tener trastornos del sueño, ¿verdad? Entonces,
más bien, en lugar de tener un área de castigo, que sí se puede usar tiempo fuera, ¿verdad? Porque el tiempo fuera se puede utilizar, pero cómo tener un área más bien para la calma y que el niño se logre autorregular, o cómo que el niño pueda tener un peluche, o qué sé yo, algo que le permita ayudarse con autorregulación, ¿verdad? Entonces también hay niños, por ejemplo, que les funciona escribir las preocupaciones que tienen o hacer un dibujo de las preocupaciones, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, con esta niña que les estaba contando, que los papás son profesionales, que la mamá me contaba esta semana que ella hace un dibujo porque hay mucho problema entre ella y adherencia, digamos, interacción con el hermanito. Y entonces ella a veces hace un dibujo con un corazón entero, ¿verdad? En donde está papá, mamá y el bebé y hace otro corazón roto, dividido, en donde está ella y los papás, ¿verdad? Entonces, aquí estamos teniendo problemas también, conflictos del vínculo que ella está haciendo con el hermanito, ¿verdad? Que el hermanito tiene año y medio. Entonces, nuevamente, esa parte de vínculo tenemos que trabajarlo, esos espacios que tenga papá y mamá solo para la niña, ¿verdad? Y trabajar también el espacios en donde la familia participe con los dos y en donde también después tengan espacio para cada niño. Intervenciones como, por ejemplo, reforzadores positivos, ¿verdad? En donde si nosotros tenemos un niño que no pide turnos, que interrumpe conversaciones, ¿verdad? Que es muy difícil por la impulsividad, como, por ejemplo, plantearle a la familia, usar, por ejemplo, una paletita que diga alto, alguna seña que nosotros le digamos al niñito, bueno, mi amor, mira, cuando yo toco esta paletita o le saco la paletita, acuérdese que tiene que esperar, o, ¿verdad? O establecer turnos, por ejemplo, a veces cuando está en la familia en la casa y que todos hablan al mismo tiempo y no se escucha nada, entonces, ¿cómo aprender a tomar turnos? Y si a ese niño le cuesta, pues, ¿cómo promover mediante reforzadores positivos la toma de turnos o cualquier comportamiento positivo que podamos tratar de implementar en ese niño? Entonces, vean que muchos de las dificultades que tienen estos niños en neurodesarrollo también dependen, como les digo, de la dinámica familiar, ¿verdad? Entonces, hay aspectos de la dinámica familiar que podemos también desde trabajo social, desde el área de salud, de educativa, promover en las familias. Y esto está costando mucho. Está costando por la forma en que la sociedad ha ido cambiando, ¿verdad? Por los intereses diferentes de las familias, de los padres, ¿verdad? De los niños. Entonces, ¿cómo promover todo esto, verdad? Que tal vez antes hacíamos más, ¿verdad? Desde el cine en casa, desde visitar lugares, desde hacer manualidades, desde participar en la cena juntos, ¿verdad? Y aquí tenemos esto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que promover en la familia la reducción de la tecnología y promoción de otras actividades, ¿verdad? Tengo niños, ¿verdad? Que me llegan a mi consulta y ellos cuando estamos tratando, porque los dos temas de trastorno del sueño y abuso de tecnología son dos temas que es importante siempre hablarlo con la familia. Y con frecuencia los niños me dicen, es que, o sea, si no es televisor o no es celular, a mí no me interesa otra cosa. O sea, son chiquitos que ellos me lo dicen a mí. A mí no me interesan los juguetes, no me gusta jugar. Entonces, vean cómo esto, y ya está establecido en el manual de psiquiatría, ¿verdad? Cómo esto está siendo una situación, ¿verdad? De adicción muy, muy importante que los aísla, que incrementan los problemas conductuales. Entonces, trabajar la dinámica familiar, importantísimo, promover la reducción de tecnología, promover las rutinas familiares, ¿verdad? Desde el tiempo de alimentación juntos, esto es muy interesante porque también se han hecho estudios de investigación, ¿verdad? En donde se ha visto que niños en donde, por ejemplo, por lo menos se dedica una de las alimentaciones al día, ¿verdad? Ya sea el desayuno, el almuerzo y la cena, en grupo, en familia, ¿verdad? Van a mejorar, ¿verdad? Esas habilidades de comunicación, habilidades sociales, comportamiento, ¿verdad? Entonces, que esto me pasa con el caso que les presenté de Mariana, ¿verdad? Cuando hago la entrevista y cuando investigo con la mamá, no hay en esa familia ni una de los tiempos de comida en donde la niña, ¿verdad? Participe con su familia, ¿verdad? Siempre está enfrente del televisor, ¿verdad?
Y la otra actividad dentro de la dinámica familiar son las rutinas antes de dormir, ¿verdad? Nuevamente, por ejemplo, en el caso de esta niña que no tiene una rutina para dormir, de Mariana, ¿verdad? Entonces, estas rutinas antes de dormir son muy importantes, ¿verdad? Ir ayudando a las familias porque ahora es muy frecuente, ¿verdad? Que tengan televisores en todos los cuartos, los niños tienen televisores. Entonces, de casi que apagan el televisor y el niño se acuesta, ¿verdad? En donde el niño amanece cansado, en donde no hay un descanso a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, son aspectos importantes, ¿verdad? Que abordar con la familia. A nivel educacional, pues tenemos nada más, les traigo solo un modelo, obviamente que esto es más como para nivel educativo, pero son modelos, por ejemplo, este es un modelo de intervención para autismo en donde se promueve que haya, vean que tiene desde los años 70, sin embargo, pues se ha venido escuchando un poco más en donde es una intervención basada también en rutinas, en donde hay una organización física del espacio, en donde hay horarios individualizados para ese niño, o sea, si bien en el aula tienen una rutina, ¿verdad? Este niño, por ejemplo, con autismo va a requerir de ciertos horarios diferentes, una estructura visual de materiales en tareas y actividades. Vean que esta pretende mejorar las relaciones sociales, desarrollar habilidades para favorecer el aprendizaje, fomentar la autonomía, establecer un orden diario que ayuda al desarrollo y al desenvolvimiento de la vida del niño y realizar las adaptaciones necesarias para optimizar la inclusión de ese niño y la adaptación al sistema. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de un aula que se llama Aula Teach, pero si nosotros vemos esto, cómo implementar esto con la familia. Y esto nosotros con frecuencia en niños con autismo, en niños, por ejemplo, que no hablan, aunque no sean autismo, pero por ejemplo, un niño con síndrome de Down que no se comunique verbalmente, un niño que tenga problemas de discapacidad, por ejemplo, auditiva. Entonces, nosotros podemos utilizar una serie de pictogramas acá en donde yo le estoy diciendo al niño, ¿verdad? Que es la hora de la merienda, que ahora vamos a jugar, vamos a cepillarnos los dientes. Entonces, puede ser que el docente o la mamá me diga, no, pero es que el niño señala lo que quiere o el niño me entiende la instrucción, pero se ha visto que si ustedes o nosotros, ¿verdad? Si nosotros enviamos esa información al niño de manera auditiva y de manera visual, el niño lo va a interiorizar más, ¿verdad? Entonces, por eso es que detrás de esta estrategia de intervención se utilizan mucho los pictogramas, ¿verdad? Para decirle al niño qué tiene que hacer, cuáles son las rutinas de la escuela y también, como les digo, esto se utiliza en la casa también. Por ejemplo, hay una página que se llama Arasac, que es española, y en esa página se encuentran todos estos pictogramas, material para padres, cómo aplicar los pictogramas, ¿verdad? Entonces también son cosas que uno puede fomentar. Con reforzadores positivos. Vean, por ejemplo, este niño, digamos que nos pasa a veces con niños con autismo, con déficit atencional, ve qué interesante que tal vez el niño tiene este escritorio, pero resulta que necesita más espacio. Yo tengo un chiquito que atiendo, que por ejemplo en la escuela tuvieron que a esta mesita hacerle un cajoncito aquí a la par para que el niño pudiera acomodar los lápices en orden por colores y sus cositas, porque el niño requiere orden y resulta que en este escritorio todo se le caía, ¿verdad? Entonces, en lugar de, por ejemplo, decir, no, usted tiene que adaptarse a la escuela, tiene que adaptarse a este escritorio, ir cambiando esa mentalidad de cómo nosotros poder adaptar, ¿verdad? El sistema en donde estamos, estos factores ambientales para que el niño logre adaptarse y sea más feliz y productivo, ¿verdad? En la casa y en la escuela, ¿verdad? Otro que se utiliza, por ejemplo, señales, la comunicación con señas. A veces el niño no habla, pues podemos usar algún tipo de seña no convencional y eso está demostrado que no va a atrasar la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Porque a veces se tiene la idea de que si le enseñamos alguna seña al niño se va a atrasar.
¿verdad? Entonces, esto nos favorece el orden, la estructura del niño, mejora comportamiento, mejora anticipación, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, que a veces anticipando las cosas, el niño, vamos a reducir comportamientos negativos. ¿Ok? Esto es un ejemplo, ¿verdad? De una serie, digamos, de rutinas en donde al niño se le pone, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer desde que se despierta, ¿verdad? Que tiene que desayunar, que se tiene que bañar, que se viste, que si tiene que hacer ejercicio, los deberes, jugar y la hora de comer, ¿verdad? Entonces, son cositas sencillas, pero que al niño le va a permitir estructurarse. Muy bien, en el aspecto psicológico, y ya hemos ¿verdad? Abordado un poquitito más, pero aquí lo que me quiero es enfocar no tanto, si bien en el niño, pero también a nivel de la familia, es qué podemos también hacer con estos niños, ¿verdad? Y las familias. Entonces, sabemos que muchos de las familias de niños con alteraciones del neurodesarrollo van a tener, o bueno, como toda condición, ¿verdad? Van a enfrentar este duelo, ¿verdad? Pero afrontar una discapacidad no es tan fácil, ¿verdad? En donde muchas veces tenemos padres y madres que se quedan acá en la parte de negación, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que han pasado como por 4 especialistas o 4 profesionales. Entonces, ¿verdad? Desde el área de trabajo social, nosotros, por ejemplo, se trabajaba esto, ¿verdad? En el hospital. Cómo ellas, digamos, la trabajadora a cargo nos ayudaba principalmente en el abordaje del diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y eso era sumamente productivo. Se hacían tanto, por ejemplo, talleres en el auditorio grande y después ella sacaba grupos pequeños en donde ya trabajaba con familias, 7 familias, ¿verdad? Y se trabajaba un poquito más individual, o sea, más grupal, ¿verdad? Entonces, son situaciones que es muy importante, ¿verdad? Porque y por experiencia se lo digo, ¿verdad? Cuando estos padres comienzan a aceptar, ¿verdad? La condición del niño es más fácil trabajar con ellos, ¿verdad? Cuando tenemos negación, pues entonces se rehusan una serie de intervenciones y entonces es más difícil el avance, ¿verdad? Con ellos y con el niño o la niña. Por ejemplo, otros aspectos que tenemos que trabajar desde la parte psicológica. Vean, por ejemplo, casos como autismo, casos como déficit atencional, en donde muchas veces se tienen que abordar depresión en ese niño, ansiedad, problemas de hiperactividad, impulsividad, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en el caso de niños con parálisis cerebral, que como les decía, no solamente es ver el diagnóstico de parálisis y que si el niño camina o no camina, es que detrás de esto vean la carga que tiene la familia, ¿verdad? Desde cómo tienen que abordar que si el niño se alimenta por sonda, cómo manejar la sonda, que si el niño convulsiona, ¿verdad? Que si el niño es rígido y entonces cuesta mucho sentarlo en la silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad? Imagínense cómo a veces esta sobrecarga, ¿verdad? Para los padres, ¿verdad? Entonces, ahí nuevamente, cómo ustedes podrían intervenir, ¿verdad? En ese aporte a las familias. Este síndrome del burnout, ¿verdad? De papás y mamás agotados, obviamente lo vemos desde niños con patologías crónicas, ¿verdad? O incluso terminales, ¿verdad? Pero esto es muy frecuente en los padres de niños con trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Porque nuevamente, o sea, a veces el comportamiento del niño es tan difícil, ¿verdad? Que de los papás ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, este es otro punto que es importante abordarlo con las familias. Vean qué interesante en este artículo publicado en aquí no está si no viene pero creo que es como del año pasado, en donde es una publicación, es un estudio, ¿verdad? Que se hace desde el área de trabajo social, ¿verdad? Con padres y madres de niños dentro del espectro del autismo, es hecho por una universidad en Turquía, y entonces empiezan a revisar una serie de factores. Bueno, ¿será que el síndrome de fatiga crónica, verdad? La fatiga es más frecuente en padres más jóvenes o en padres mayores?
¿Será que si yo diagnosticamos un niño con autismo a los 3 años, entonces eso va a repercutir más a si yo diagnostico un niño con 7 años o 5, ¿verdad? Entonces, esas variables ellos las investigaron. Y, por ejemplo, investigaron también el apoyo que esa familia recibía, ¿verdad? ¿Cuál era el apoyo de las instituciones hacia esa familia? Y vean cómo al final ellos reportan que la edad del niño o de la niña al momento del diagnóstico, que la edad de los padres no incrementó el síndrome de fatiga crónica, o sea, se veía igual tanto en padres más jóvenes como en padres mayores. Ahora, ellos en este artículo mencionan, si hacen la mención, de que hay otra literatura que sí han reportado, pues, variación en la fatiga, ¿verdad? Si los padres son más jóvenes o mayores, ¿verdad? Entonces, bueno, pero igual esas variables pues se podrían tomar en cuenta, pero vean que la conclusión fue que existe una relación fuertemente entre la satisfacción con los niveles de apoyo social percibidos de los padres y el agotamiento de los padres, ¿verdad? El nivel de burnout de los padres de niños con TEA se asocia con el nivel de satisfacción del apoyo recibido, ¿verdad? Entonces, a mayor apoyo en ese soporte social, ¿verdad? En ese soporte emocional de los padres, menos es la fatiga, ¿verdad? Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Bueno, de hecho ellos usan esta escala, ¿verdad? Que se llama así, de Revised Parental Social Support, la escala de soporte parental, ¿verdad? Entonces la utilizaron en esta investigación, ¿verdad? Pero entonces vean nuevamente, o sea, que es el fin de esta presentación, ¿verdad? Cómo apoyar a la familia, ¿verdad? Y que no lleguemos a esta situación, ¿verdad? De fatiga de los padres. Y realmente, objetivamente, tiene el beneficio apoyar a las familias en esta, ¿verdad? En esta diferentes intervenciones. Entonces, ¿cómo apoyar, verdad? A esa familia, ¿verdad? Desde también, no solo que estemos citándolos, pues cada 15 días para ver cómo están, sino que también, bueno, decir cuál es su red de apoyo, cuál es, ¿verdad? La familia que está alrededor, qué hay en la comunidad, qué podemos hacer, ¿verdad? Para que esa familia no se sienta, tan agotada. Bueno, y aquí incluyo también a los hermanos que a veces se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Que no se nos olvide esa intervención de los hermanitos, porque es frecuente, ¿verdad? La baja autoestima, el sentirse desplazados, el sentir que ellos no son tan importantes como el hermanito que tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo participarlos activamente, ¿verdad? En las intervenciones de los hermanitos, ¿verdad? Preguntarles cómo se sienten, ¿verdad? Tanto respecto a ellos como a su hermanito, hermanita, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Lo complejo que es tener un niño con una enfermedad crónica en el hogar, que haya mismas normas y privilegios, ¿verdad? Porque a veces es frecuente, ¿verdad? Que los niños nos digan, no, es que de mi hermanito como tiene tal cosa, entonces a él sí le dan todo, a él sí lo dejan ver televisión, a él le dan el postre y a mí no, ¿verdad? Brindarles el espacio individual. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre, pues, tratar de promover que esos padres también, pues, saquen el rato para sus otros, para los hermanitos, ¿verdad? Porque, pues, sabemos que la demanda que este niño con una discapacidad genera hacia la familia es bastante grande y se nos olvida, ¿verdad? Los hermanitos, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante y ese vínculo, ¿verdad? Porque si no trabajamos esto que está aquí, pues ese vínculo entre hermanos y hermanas va, ¿verdad? Entre el niño con una condición y el hermanito que no tiene la condición, pues también va a deteriorarse. Sí es muy importante tener presente que un porcentaje alto de niños, de hermanos con niños que tienen alguna condición, por ejemplo, déficit atencional, autismo, etcétera, también pueden tener alguna condición asociada. Por ejemplo, podemos tener niños con autismo y un hermanito con problema de aprendizaje o déficit atencional, porque hay una correlación genética, ¿verdad? Entonces también hay que poner cuidado que si el hermanito está teniendo problemas. Me pasa que a veces tengo un pacientito con autismo y la mamá me dice, es que yo creo que el hermanito está imitando, es que el hermanito está haciendo las mismas cosas por llamar la atención, ¿verdad?
Entonces hay que poner cuidado porque a veces, ¿no? A veces es que el niño realmente también está manifestando alguna condición. Muy bien. Las sociorrelacionales o intervenciones sociorrelacionales. Esto principalmente, rápidamente va sobre todo a cómo nosotros podemos, como profesionales, también fomentar y promover en el hogar, ¿verdad? Y en los centros educativos las habilidades sociales de los niños. Llámese niños con ansiedad. Es frecuente ver problemas de vínculo, por ejemplo, en niños con déficit atencional. Son niños señalados, son niños a veces rechazados, que no los quieren participar en los grupos porque son niños impulsivos que golpean, etcétera. Entonces, ahí tenemos que promover eso, ¿verdad? Y algunas estrategias son, por ejemplo, las historias sociales, que se utilizan para, por ejemplo, poner el ejemplo a un niño, ¿verdad? De que si pasa X cosa, pues cómo podemos reaccionar. Entonces, por ejemplo, si te van a botar un helado, alguien, un niñito, por ejemplo, llegó en la escuela y te botó un helado, o te botó la merienda, ¿cuál va a ser tu reacción, ¿verdad? Entonces, si el niño dice, bueno, es que yo lo golpeo, yo le boto la merienda, entonces, bueno, ok, ahí tenemos que actuar con ese niño y explicarle y hacerle ver cuáles son las otras opciones, ¿verdad? De reacción de él y no pegarle o botarle la merienda al compañero. Los grupos de habilidades sociales, eso sería un ideal, ¿verdad? Que existieran en los centros educativos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sé que en la clínica de adolescentes del Hospital de Niños trabajaba muy bien esta parte de grupos de habilidades sociales. Es un tema, ¿verdad? Que se podría prestar como para que los hospitales o en su momento pudieran, digamos, trabajar, ya sea con preadolescentes, ¿verdad? O niños de ciertas edades que tengan dificultades en habilidades sociales, porque se ha visto que si trabajamos a un grupito de niños en un entorno más controlado, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un niño con autismo, tengo un niño con ansiedad social, ¿verdad? O sea, chiquitos que tienen problemas o mutismo selectivo, generalmente van a tener, eso va a tener un mayor impacto a si yo trabajo al niño en un grupo de 25, 30 chiquitos en el aula, ¿verdad? Entonces, son estrategias que también se podrían implementar, ¿verdad? Como lo hacían, por ejemplo, como les digo, la clínica de adolescentes, en donde ellos trabajan habilidades sociales en niños, bueno, en adolescentes con este tipo de problemas, ¿verdad? De baja autoestima, de ansiedad social, de mutismo, de autismo. Este es un ejemplo de, digamos, de historias sociales, por ejemplo, que se utilizan. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer cuando voy al supermercado? Entonces, aquí se le explica al niño, bueno, que hay que saludar, que vas a coger solo lo que mamá o papá pide, ¿verdad? No que ande chiquito agarrando todos los atunes y el arroz y, ¿verdad? Entonces se le explica con dibujos, como les digo, para que esto el niño lo interiorice, obedecer a mamá, papá, ayudar a papá o mamá, ¿verdad? En el supermercado, pedir las cosas con por favor y gracias y respetar la fila, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una historia social. O, por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo le pego a un compañero? ¿Verdad? Entonces, si yo le pego a un compañero, les voy a hacer daño, se van a alejar de mí, ¿verdad? Y no me van a dejar jugar. Entonces, vean que aquí no solamente estamos poniendo qué pasó con el amiguito, ¿verdad? También que el niño comprenda que tiene una consecuencia negativa para él, ¿verdad? O para ella, de que lo van a aislar y de que no le van a permitir jugar, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, que pegarle al niño es incorrecto. Entonces, estos son nuevamente ejemplos de historias sociales. ¿Ok? La parte farmacológica, bueno, en el caso, nuevamente en el caso de TEA, bueno, y sabemos que los medicamentos es una intervención complementaria, que no hay un medicamento específico para cada condición, ¿verdad? No es que un medicamento para TEA, uno para déficit atencional, y nuevamente los medicamentos van a depender de qué es lo que queramos intervenir, ¿verdad? Lo que está afectando al niño, si es la ansiedad, si es la conducta agresiva, si es el déficit atencional. Pero acá nuevamente, ¿verdad? Nada más como para recordar, siempre tomar en cuenta qué es lo que yo quiero mejorar, ¿verdad? Si este niño tiene una ansiedad social, entonces, bueno, ¿cómo fomentar, verdad? Que ese medicamento, pues yo lo vaya a utilizar para mejorar su ansiedad social. O si es las funciones ejecutivas, entonces, ¿cómo mejorar el déficit atencional? ¿Ok? Pero entonces, con la familia,
a veces tenemos dificultades en cuanto a la aceptación de medicamentos, ¿verdad? Entonces, si bien necesitamos conversar con la familia, ese es otro aspecto, ¿verdad? Que también desde el punto de vista de trabajo social se podría, digamos, trabajar, ¿verdad? En cómo también hacerle ver a las familias que a veces el medicamento no es solo como para ayudarle al docente, que a veces los papás nos dicen, es que lo que quieren es que todos los chiquitos estén sentados. Bueno, yo les digo, está bien, por un lado, pues ayuda en esa parte, pero vean desde el punto de vista de los zapatos, o pónganse en los zapatos del niño, ese niño que no logra poner atención, ese niño hiperactivo, ese niño impulsivo, ese niño que tiene, ¿verdad? Estas dificultades. Entonces, ¿cómo a veces la parte farmacológica nos puede ayudar, ¿verdad? En estos aspectos como funcionamiento académico, mejoría de las relaciones sociales, reforzar autoestima, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto que a veces que sí es importante reforzar con las familias. Vean que otro aspecto importante de reforzar con las familias es que no solamente el medicamento nos va a ayudar en un problema de comportamiento, en un problema de ansiedad, en un problema del sueño o déficit atencional, siempre va a tener que ir de la mano con otras alteraciones, digamos, de la mano, ¿verdad? Más bien con modificaciones en escenario educativo, modificaciones conductuales, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre esta parte es un punto también importante que se podría trabajar con la familia. A veces hay fallo en la medicación y vean que en ocasiones puede haber una falla de respuesta, claro, o sea, puede ser que el niño, yo le doy un medicamento, le doy y definitivamente no hay respuesta, a pesar de que vaya aumentando la dosis. Pero vean que también estos aspectos también se pueden trabajar con la familia. ¿Como qué? Como que a veces tenemos objetivos poco realistas, ¿verdad? Entonces, yo tengo una mamá, y esto es verídico, o sea, tengo un chiquito que estoy viendo que tiene autismo, que la mamá es por decir la madrastra, porque la mamá falleció y este niño nació producto de una madre que tenía un cáncer, ¿verdad? Y que en algún momento tuvo que utilizar una serie de medicamentos. Entonces, el niño es muy desregulado, tiene autismo y tiene mucho problema conductual de agresividad y tiene 4 años. Pero realmente ha sido muy difícil con esta madre y lo que ha costado es como decir que ponga los pies en la tierra, porque ella misma me dice, es que yo quiero un niño que, o sea, quiero que este chiquito realmente cambie todo su comportamiento, que realmente sea un niño que se porte como otros niños, ¿verdad? Pero como esto ha sido complejo, yo hace poco los conocí y hemos tenido que trabajar desde que, bueno, pero, o sea, empezar de que el niño tiene habilidad rezagada, de que hay cosas que el niño no las está haciendo porque él quiere, que su cerebrito es como un switch que está tirando chispas, ¿verdad? Y que tenemos que ir abordando de la mano de la parte de la intervención terapéutica. Entonces, bueno, porque a veces tenemos estas, ¿verdad? Estos objetivos muy, muy altos, una alta expectativa del niño, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros utilizamos los fármacos, qué es lo que la familia quiere, ¿verdad? A veces falta de información sobre el comportamiento del niño y que pues tal vez mediquemos algo que tal vez no había necesidad de medicar o que dimos el medicamento y que tal vez el niño lo que ocupaba era algo para ansiedad y estamos manejando déficit atencional, ¿verdad? Cuando hay una condición coexistente, a veces puede hacer que sea más difícil. Por ejemplo, los niños con autismo son más susceptibles al tratamiento, entonces a veces dosis bajitas a veces les produce mucho problema o dosis, ¿verdad? O llegan a veces a una dosis alta y no funciona. Y falta de adherencia al régimen de tratamiento. Entonces también, pues esto yo sé que trabajo social muchas veces lo aborda, tal vez, por ejemplo, con un diabético, tal vez con un hipertenso, ¿verdad? Con un niño diabético, un niño con hipertensión. Pero que entonces no se nos olvide que esas mismas intervenciones que ustedes hacen las pueden hacer con niños con problemas del neurodesarrollo, porque detrás del uso de medicamentos hay muchos mitos, ¿verdad? Entonces a veces esos papás vienen cargados de mitos, ¿verdad? De que el medicamento va a producir una dependencia, de que el Es que niño se va a hacer el adicto a viernes antes de que yo drogas, fuera a Cali, ella etcétera. me mandó un correo. Yo le respondí Entonces, también. hay alguien con un micrófono prendido ahí. Ok, gracias. Entonces, esta falta de adherencia, ¿verdad? Se podría abordar, ¿verdad? También partiendo de los mitos, ¿verdad? Que existen en torno a los medicamentos, ¿verdad?
Obviamente que siempre va a ser importante pues abordar con ellos las desventajas y los beneficios como todo medicamento, ¿verdad? Y recordar pues que el abordaje siempre va a ser un abordaje multimodal, ¿verdad? Aquí se pone el ejemplo de déficit atencional, pero esto aplica para todas las intervenciones, ¿verdad? Cómo ayudar a la familia para, como dice, que no deserte, ¿verdad?, de las intervenciones y que haya una continuidad del proceso. A veces nos pasa con niños con alteraciones del desarrollo que dicen, y los papás, bueno, es que es muy chiquitito, ¿cómo con 3 años yo lo voy a llevar a un programa de intervención temprana? Es que no, algo le va a pasar, algo le van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper incluso hasta con ese aspecto? Y entonces ahí entramos en la parte de cómo enseñar a la familia y recordar la plasticidad cerebral y recordar la importancia de la intervención en edades tempranas, ¿verdad? Entonces son cositas que se pueden trabajar con la familia. Finalmente, ya casi para terminar, entonces, los intervenciones complementarias, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, vi que ahora para el mes del autismo, pues una de mis pues, ex compañeras de trabajo en el hospital de niños llevó al perrito de ella que está entrenado en la terapia canina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo existen intervenciones alternativas que se pueden utilizar? Algunas tienen pues más evidencia, otras no tienen evidencia y otras menos evidencia, en donde, por ejemplo, una alimentación especial a veces pues se utiliza en niños con autismo, que pues esto pues a veces funciona y a veces no. Que a veces ciertos suplementos a base de hierbas, estos no tienen como ningún fundamento, entonces más bien hay que pues ir con cuidado. Hay algunos estudios, por ejemplo, en el caso de niños con autismo, que la acupuntura se ha utilizado con ciertos resultados positivos en el manejo de conducta, sin embargo, con secuelas, digamos, o pues de someter a un niño a dolor, ¿verdad? De las punzadas, pues no, al final ellos dicen, pues, que es más el dolor que el beneficio, ¿verdad? Alternativas como arteterapia, terapia asistida con animales, pues ha tenido buen resultado, la musicoterapia, terapias de relajación, esos pues han tenido buen funcionamiento en niños con problemas del neurodesarrollo. Entonces, pues me acuerdo que hace unos años había una intervención con musicoterapia, después la señora se pensionó del CEAP del Hospital de Niños, muy bonita, muy interesante, ¿verdad? Con niños con alteraciones del neurodesarrollo. El CBD, pues que ha ido adquiriendo pues más auge, pero todavía hay estudios, ¿verdad? Por salir en cuanto al uso en niños. Entonces, pues nuevamente, ¿verdad? Como también desde el trabajo social, desde el área de salud, podemos también brindar recomendaciones, ¿verdad? De estas intervenciones alternativas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces utilizan baño de minerales o desintoxicación de la sangre, la cámara hiperbárica para, por ejemplo, para parálisis cerebral, autismo, y no tiene repercusión positiva, ¿verdad? Más bien a veces hasta repercusión negativa. Entonces, como profesionales tenemos la obligación, ¿verdad? Y responsabilidad de conocer un poco esto como para también brindar recomendaciones, y si no sabemos, pues derivarlo a alguien que tal vez tenga cierto conocimiento. Yo creo que estas, sí, ya casi terminamos. Esta es bueno, esto es nada más para que ustedes vean un estudio que se está llevando a cabo en la Universidad de Loyola en Chicago, que es un estudio que se hace porque todavía lo están haciendo, con muchachos de college allá, que equivale como decir a las generales digamos, de la Universidad de Costa Rica. Son muchachos que ingresan a las universidades, ¿verdad? Con autismo, y ansiedad, ¿verdad? Cuando se hacen las entrevistas, ¿verdad? A estos muchachos, vean que estos estudiantes presentan dificultades socioemocionales, presentan pobre habilidades de comunicación y habilidades sociales, y hay una reducida motivación para el contacto social con comportamientos solitarios, ¿verdad? Esto en los muchachos con autismo, pero si vemos acá
los muchachos que no tienen autismo y que también se les hace cuestionamientos sobre autismo, ellos describen que tienen un pobre conocimiento, ¿verdad? Y comprensión del autismo, con una reducción en la aceptación de diferencias, y que ellos refieren que ha habido una reducción reducción en las oportunidades de aprendizaje acerca del autismo. Entonces, vean, o sea, yo viendo esto me planteaba, digo yo, ¿cómo poder hacer para que desde los centros educativos, desde que los niños están pequeñitos, ¿verdad? Y yo sé que se está haciendo trabajo en las escuelas, pero cómo tratar de que también desde la familia, desde la sociedad, podamos realmente abarcar esto, ¿verdad? Cómo mejorar las oportunidades de aprendizaje, cómo mejorar la aceptación, ¿verdad? Y cómo mejorar la comprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vean cómo, si nosotros logramos hacer esto, pues podemos mejorar esa cualidad de interacción, ¿verdad? Entre el muchacho con autismo y sus compañeros, cómo mejorar las redes de grupos, ¿verdad? De amistades, de soporte, y vean cómo también reducir el bullying, ¿verdad? Porque se ve un alto porcentaje, ¿verdad? De acoso escolar, ¿verdad? De bullying en niños y muchachos con problemas del neurodesarrollo. Entonces, también este tema del bullying, ¿verdad? De la neurodiversidad, de la inclusión, ¿verdad? Son aspectos que podríamos trabajar con las familias, ¿verdad? Y a veces pasa en las mismas familias, ¿verdad? Que tenemos papás que me llegan agotados y me dicen, doctor, es que mi familia me dice que es que yo no, ¿verdad? Corrijo a mi niño, que porque no le pego, que porque yo soy tan permisiva, ¿verdad? Y no entienden que el niño tiene una condición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también brindar ese soporte también a las familias, ¿verdad? Entonces, bueno, esto, si bien hoy estamos pues abordando el tema de niños, ¿verdad? Pero se los traigo porque sí, si empezamos a trabajar desde la escuela, pues podemos evitar, ¿verdad? Estas situaciones cuando ya estos muchachos llegan a la adolescencia y la edad adulta. Entonces, ya para terminar, regresando con Mariana, ¿verdad? Tenemos aquí, pues, varios aspectos, ¿verdad? Que yo tuve que trabajar con esa niña. Bueno, vamos a ver, en el caso de la condición de salud de ella, ¿verdad? Aquí, siguiendo el modelo de la CIF, tenemos que el asma está bien controlada, pero la rinitis, le pasan las mías, que yo aquí tengo que tener el papel higiénico porque es fatal y si tomo medicamento me da sueño, ¿verdad? Pero bueno, el tema de la rinitis es un tema que está un poco activo en ella y que entonces podría repercutirle también en la parte de su estado de salud ¿verdad? En la escuela, porque pues es un poco incómodo, ¿verdad? La parte de la rinitis y molesta, entonces también eso puede repercutir ¿verdad? En su estado de salud durante las clases, ¿verdad? Eh, Tenemos problemas con esta niña, ¿verdad? Mucho problema personal relacionado con ambiental, de que ella se duerme tarde. Entonces aquí tuvimos que trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque sí le estamos dando melatonina, que es efectiva, pero esta niña se está durmiendo viendo televisión. Entonces aquí tuvimos que hacer un trabajo, ¿verdad? Con esta familia, de comenzar a hacerles entender de que esta niña o que los niños no deben usar tecnología, ¿verdad? Más de 2 horas al día, ¿verdad? Ahora, esta chiquita pues me va a hacer berrinches porque o se va a enojar o va a tener una conducta tal vez peor en la mañana, ¿verdad? Si no ve las noticias, porque ella es estructurada y le gustan las noticias. Bueno, aquí estuvimos negociando, ¿verdad? Como les digo, a veces son cosas que uno implementa, no es que uno las aprende, ¿verdad? Sino que también, ¿verdad? Uno tiene a veces que implementar. Y aquí negociamos la posibilidad de poner radio, ¿verdad? De poner radio con ya sea alguna cuestión ahí, ¿verdad? Claro que las noticias impactan un poco, ¿verdad? Pero por lo menos empezar a poner radio por lo menos a la hora en la mañana del desayuno, ¿verdad? Y dejar las otras 2 horas de televisión para otro momento, pero evitar o eliminar completamente el televisor en la mañana y ponerle radio.
porque si no la niña se nos está enfocando mucho, ¿verdad? En el televisor y entonces hay un retraso para desayunar y para vestirse. Vean qué interesante, la niña se aburre mucho en el aula, ¿verdad? Y aquí volvemos nuevamente a la parte de los factores personales. Ella es una niña con un nivel cognitivo superior. Entonces ella tiene un nivel cognitivo superior a sus compañeros, posiblemente, digamos, a una parte de sus compañeros. Entonces, las actividades que están realizando, pues ella las ve poco, poco atractivas, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que mandar, por ejemplo, recomendaciones a la escuela, bueno, cómo negociar, ¿verdad? Y cómo implementar de que esta niña, ¿verdad? Pueda contar con cierto material, ¿verdad? Extra en el aula, ¿verdad? Para que esta chiquita, pues cuando ya termina el trabajo de la escuela, tenga otras cosas que hacer, ¿verdad? Y así, pues no le da por estar hablando con todos los niños en el aula, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Obviamente que tuvimos que hacer cierta modificación del tratamiento porque es bastante, ya tiene mucha inatención, entonces ahí se modificó un poquito el medicamento. Pero acá, luego es esta otra parte, ¿verdad? Me preocupa mucho, ¿verdad? Porque la parte de estar sentada solita, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí realmente la inclusión de esa niña y la participación? Porque la tenemos allá. Qué feo, ¿verdad? Y yo me pongo en los zapatos de la niña, qué feo que a mí me pongan solita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con ella? Consecuencias positivas, ¿verdad? Cómo mantenerla ocupadita, cómo, por ejemplo, ponerle un cojín sensorial para que la niña tenga, ¿verdad? Esa propiocepción en su sillita. Y cómo, por ejemplo, participarla en que le ayude a la docente, por ejemplo. Bueno, venga, mi amor, venga, ayúdeme a ordenar estos papelitos, venga para que ¿verdad? Ordéneme estos cuadernitos de sus compañeros, ¿verdad? O sea, una serie de intervenciones que podríamos hacer para realmente integrarla a la niña, ¿verdad? Cómo hacer periodos de pausas, de descanso en el aula para que hagamos ejercicios de estiramiento o alguna ronda en donde la niña pueda participar con sus compañeros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí pues son situaciones, ¿verdad? Que imagínense que solo en esta niña, 9 años, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de comida, pues sí, yo hablé con el papá y hablé con la mamá y resulta que definitivamente la mamá almuerza viendo tele en otro lado y la niña viendo tele. Entonces ahí tuvimos que hacer esa rutina de que no, necesitamos que uno de los tiempos de comida, empezando con un tiempo de comida, porque no podemos hacer cambios totalmente, pero cómo tener un tiempo de comida con esa niña, ¿verdad? Y que nos va a permitir esa interacción, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Cómo trabajar, por ejemplo, la impulsividad con sus compañeros en cuanto a las normas de respeto, ¿verdad? Entonces también cómo hacerle ver a esa niñita, cómo ayudarle un poquito, ¿verdad? A formas de interactuar, viendo, por ejemplo, usando los pictogramas o las historias sociales de que si ella empuja al compañero, de que si ella lo bota, pues entonces después no la van digamos, no le van a permitir que esté en el grupo de compañeros. Entonces, vean que es una niña con un nivel cognitivo muy adecuado, es una niña que ustedes establecen una conversación con ella y es bastante adecuada, pues obviamente con sus intereses y sus conductas obsesivas, ¿verdad? Y finalmente acá en las actividades de taekwondo, pues aquí también hablar con digamos, con el profesor para que se vuelva a repasar de manera global a todo el grupo las diferentes normas sociales. O sea, no es que vamos a hacerle a ella una norma social diferente, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si vamos a decir que en el taekwondo no vamos a abrazarnos, sino que nos vamos a dar la mano o vamos a hacer X gesto o un saludo con el codo, como sea, que sea para todos, ¿verdad? Entonces, repasar un poco esa parte con el profesor de la niña, ¿verdad? Para trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, es un casito así, digamos, digamos que aplicando esto, ¿verdad? Lo que se llama la clasificación internacional del funcionamiento, ¿verdad? Entonces vean que aquí
yo no me estoy enfocando en el espectro autista como tal. O sea, tuve que enfocarme en una serie de aspectos que yo sé que mejorando todo eso, pues la niña va a tener un mejor funcionamiento en su familia, ¿verdad? Y en escuela. Bueno, entonces ya finalmente, ¿verdad? No olvidarnos, ¿verdad? Siempre de que la familia es el centro, el niño, la familia, trabajar en equipo, trabajar con escuela, trabajar con, ¿verdad? De manera interdisciplinaria, interinstitucional, ¿verdad? En beneficio de los chiquitos. Muchísimas gracias.